tardes, bueno, tardes ya a todas y todos. Me parece que podemos comenzar. Si nos apoyan con la grabación, muchas gracias. Bien, eh, bienvenidas, bienvenidos. Siendo las 12 horas con 34 minutos del día 15 de junio del 2026, damos inicio a la novena sesión Elba. ordinaria del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a la cual se les ha convocado a ustedes en tiempo y forma. Por tratarse de una reunión de carácter virtual, en términos de lo señalado en el artículo 56 del reglamento de sesiones, les solicito por favor mantengan encendidas sus cámaras. Dejo el uso de la voz al secretario para que tome la lista de asistencia y verifique el quórum para celebrar esta sesión. Buenas tardes a todas y todos. Procedo al pase de lista. Por las consejerías electorales, maestra Graciela Díaz Vázquez, Presente, buenas tardes. maestro Juan Manuel Ramírez García, Presente, buenas tardes. maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez, Presente, buenas tardes. licenciado Carlos David Cuellar Arochi, ¿Sí se escucha? Buenas tardes. Presente. ya se escucha, ¿no? Presente, buenas tardes. Doctora Carla Patricia Solís de Vildox, Presente, buena tarde. maestro Óscar Felipe Reina Jiménez, Buenas tardes, presente. doctora Paloma Blanco López. Presente. Por las representaciones de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, licenciado José Salvador Mendoza Hernández, propietario. Presente, buenas tardes. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Alberto Rojo Zabaleta, propietario. Licenciado José Pablo Márquez Ortiz, suplente. Por el Partido Verde Ecologista de México, maestro Alejandro Ramírez Rodríguez, propietario. Presente, presente. Por el Gracias, Partido buen día. licenciado Gerardo Acosta Zavala, propietario. Maestra Rosa María Rangel Salas, suplente. Presente, buenas tardes. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Marco Antonio Zavala Galeana, propietario. Presente. Por el Partido Morena, licenciado Diego Alexis Hernández Cisneros, propietario. Presente, buenas tardes. Por el Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vázquez. Presente. En representación del H Congreso del Estado, por la mayoría, diputado Luis Felipe Castro Barrón, propietario. Diputado Luis Fernando Gámez Macías, suplente. Por la primera minoría, diputado Carlos Artemio Arreola Mayol, propietario. Gracias, diputado. Por esta secretaría ejecutiva, el suscrito maestro Mauro Eugenio Blanco Martínez, de tal manera que efectuado el pase de lista, me permito informar que contamos con la asistencia de la consejera presidenta y 6 consejerías electorales, 6 representaciones de partido y una del Congreso del Estado, teniendo un total de 14 integrantes del Consejo General, por lo que existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias. Atento a lo señalado por el secretario, y toda vez que hay quórum de ley, se declara legalmente instalada esta sesión y los acuerdos que aquí se tomen serán válidos. Nuevamente dejo el uso de la voz al secretario para que someta a consideración el orden del día que fue circulado para esta sesión. Previo a poner a consideración el orden del día y toda vez que el artículo 58 del reglamento de sesiones de los organismos electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dispone que al tratar cada punto será posible solicitar la dispensa de la lectura de estos, solicito la anuencia de la presidencia para solicitar la dispensa de lectura de los documentos circulados y evitar realizar la solicitud en cada punto. Gracias, secretario. Si quienes se encuentran presentes no tienen inconveniente en esta petición, le solicito al secretario sirva a solicitar la dispensa en los términos planteados. Gracias, consejera presidenta. Me permito informar que se ha integrado el representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, el licenciado José Pablo Márquez Ortiz, siendo las 12 horas con 38 minutos. Bienvenido.
Gracias, estimados consejeros electorales. En votación económica se consulta si se aprueba la dispensa de lectura del orden del día y los documentos circulados, los cuales corresponden a los puntos 2 y 3, y de esta manera entrar de lleno al estudio de los mismos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Es aprobada la dispensa por unanimidad, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El segundo punto es el correspondiente a la lectura y aprobación del orden del día. La lectura fue dispensada, por lo que se entraría de lleno a su análisis. Gracias. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación al orden del día circulado. Al no haber comentarios, solicito al secretario tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día en los términos en que fue circulado. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Consejera presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Igualmente le informo que los puntos 1 y 2 del citado documento fueron desahogados para dar inicio a la presente sesión. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El tercer punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se emite la convocatoria pública para la selección y designación de las personas que integrarán las comisiones distritales electorales y comités municipales electorales para el proceso electoral local 2026-2027, que propone la Comisión Permanente de Organización Electoral y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Para el desahogo de este punto, solicito el apoyo del consejero electoral Óscar Felipe Reina Jiménez. Adelante, consejero. Claro que sí, consejera presidenta, con todo gusto. El proyecto de acuerdo tiene por objeto aprobar la convocatoria pública para la selección y designación de las personas que integrarán las comisiones distritales electorales y los comités municipales electorales que participarán en el proceso electoral local 2026-2027, así como el material de difusión correspondiente. La propuesta se sustenta en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí y el Reglamento en materia de integración de organismos desconcentrados del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. La convocatoria tiene como finalidad garantizar un procedimiento público, abierto y transparente para la integración de los organismos desconcentrados responsables de coadyuvar en la preparación, desarrollo y vigilancia de las elecciones en sus respectivos ámbitos territoriales. Para ello contempla las distintas etapas del procedimiento de selección, entre las que se encuentran el registro de aspirantes, la revisión documental, la valoración curricular, la etapa de entrevistas y la designación de las personas integrantes. El periodo de registro de aspirantes se desarrollará del 20 de julio al 4 de septiembre de 2026, plazo durante el cual se espera una amplia participación de la ciudadanía potosina interesada en contribuir al fortalecimiento de la función electoral. La integración de estos organismos mediante procedimientos abiertos y transparentes fortalece la confianza ciudadana, promueve la participación cívica y contribuye a la legitimidad de los procedimientos electorales. Asimismo, el acuerdo prevé la implementación de una estrategia de difusión con criterios de inclusión y accesibilidad, la habilitación del Sistema Informático de Registro de Aspirantes, conocido como SIRA, así como la coordinación de las áreas ejecutivas responsables de la difusión, seguimiento y supervisión de la propia convocatoria. Con la aprobación de este acuerdo, el Consejo General da inicio formal al procedimiento para la integración de las comisiones distritales electorales y los comités municipales electorales que participarán en el proceso electoral local 2026-2027. Con los siguientes resolutivos. Primero, el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana es competente para conocer y pronunciarse sobre el presente asunto con fundamento en los artículos 49, fracción primera, incisos A y D, y fracción segunda, inciso A, de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, así como en el artículo 20 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. Segundo, se propone aprobar la convocatoria pública para la selección y designación de las personas que integrarán las comisiones distritales electorales y comités municipales electorales para el proceso electoral local 2026-2027. Documento adjunto al presente acuerdo como anexo 1. Tercero,
Se aprueba el documento de difusión correspondiente a la convocatoria pública para la selección y designación de las personas que integrarán las comisiones distritales electorales y comités municipales electorales para el proceso electoral local 2026-2027 en su versión para circulación y difusión institucional, mismo que se adjunta al presente acuerdo como anexo 2. Cuarto, se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y a la Dirección de Comunicación Electoral llevar a cabo la difusión de la convocatoria pública de acuerdo con la estrategia de comunicación establecida en el artículo 11, fracción tercera del Reglamento en materia de integración de organismos desconcentrados del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, relativo a la emisión y difusión de la convocatoria. Quinto, en caso de que en alguno de los municipios o distritos electorales no se obtenga el número suficiente de registros de personas aspirantes para la integración de las comisiones distritales electorales o comités municipales electorales, la convocatoria pública podrá reactivarse, ampliarse o emitirse nuevamente respecto de las demarcaciones correspondientes, previo acuerdo aprobado por la Comisión Permanente de Organización Electoral o, en su caso, por la Comisión Temporal de Proceso Electoral que se encuentre en funciones. Sexto, se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral la supervisión de las actividades correspondientes al desarrollo de la convocatoria pública. Séptimo, se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y a la Dirección de Comunicación Electoral para la atención del presente acuerdo, así como la realización de informes de seguimiento periódicos y, a su vez concluido, presenten un informe de cumplimiento al Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Octavo, se instruye a la Dirección de Sistemas para que realice las acciones necesarias para la preparación, configuración y habilitación del Sistema Informático de Registro de Aspirantes, SIRA, a efecto de garantizar su operación durante el periodo de registro previsto en la convocatoria correspondiente. Noveno, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente acuerdo a la Unidad de Transparencia para su conocimiento y los efectos legales conducentes. Décimo, se instruye a la Secretaría Ejecutiva notificar el presente acuerdo a las y los integrantes del Consejo General, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que no hayan estado presentes al momento de su aprobación. Asimismo, a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a las y los titulares de las direcciones ejecutivas, órganos y unidades técnicas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Décimo primero, Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, en los estrados y en la página oficial del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Y décimo segundo, el presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación al proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Buenas tardes, presidenta. Nada más Buenas tardes. para solicitar copias certificadas del acuerdo que se apruebe. Muchas gracias. Gracias, claro que sí, tomamos nota. El representante del Partido Nueva Alianza San Luis Potosí y posteriormente el representante del Partido Morena. Igualmente los mismos términos que mi homólogo de El Verde Ecologista. Solito copia certificada. Claro, representante del Partido Morena. Sí, muchas gracias. Igual, en los mismos términos que los compañeros. Si me pueden solicitar copia certificada del acuerdo respectivo junto con sus anexos. Gracias. El representante de Movimiento Ciudadano ha alzado la mano. Adelante. Gracias, presidenta. Para Movimiento Ciudadano es muy importante este tema, es un tema fundamental que básicamente le dará inicio al proceso electoral 2026-2027 y para nosotros es sumamente importante impulsar la participación ciudadana en todos los municipios del estado. Por lo tanto, les solicito amablemente si nos pudieran compartir el formato digital de la convocatoria con sus anexos o en su caso sus ligas, para en el auxilio de la máxima publicidad que se va a aprobar en este acuerdo, pues nosotros también podamos hacer la divulgación correspondiente, considerando que el fortalecimiento de estas acciones y el ejercicio que se haga en la participación de los ciudadanos en todos los municipios le dará legitimidad a las ciudadanas y los ciudadanos que habrán de conducir y calificar el proceso electoral 2026-2027 en todo el estado. Muchas gracias. Gracias, representante.
Bien, me parece que ya no hay más intervenciones. Tomamos nota tanto de la solicitud de las copias certificadas como de los materiales digitales. Bien, si no hay más observaciones o comentarios, solicito al secretario tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Quienes estén a favor de manifestarlo nominalmente. Maestra Graciela Díaz Vázquez, A favor. maestro Juan Manuel Ramírez García, ¿A favor? maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez, De acuerdo. licenciado Carlos David Cuellar Arochi, A favor. maestra Carla Patricia Solís de Vildox, A favor. maestro Óscar Felipe Reina Jiménez, A favor. doctora Paloma Blanco López. A favor. Bien. Consejera presidenta, antes de dar el resultado de la votación, me permite informarle que se ha integrado a los trabajos de esta sesión el diputado Luis Felipe Castro Barrón, representante del H Congreso del Estado de la mayoría, siendo las 12:49. 49 horas, siendo las 12:49 presidente. horas. Bienvenido, diputado. Gracias. Consejera presidenta, permite informarle que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Secretario, por favor, le pido de cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera presidenta, me permite informar que han sido agotados en su totalidad los puntos del orden del día correspondientes a esta sesión. No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la 9ª sesión de tipo extraordinaria del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, siendo las 12:50 del 15 de junio del año 2026, dándose a las personas integrantes de este consejo por reiteradas y notificadas de los acuerdos aquí tomados. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y Gracias, todos. excelente día y semana. Hasta Buenas luego. tardes. Igualmente, gracias.